Eso de que un niño se come una panqueca por la mañana y esté muerto de hambre la criatura a las 11 de la mañana buscando por ahí qué comer, pues no es bueno. Un poquito de leche, un poquito de azúcar. Hijo de su madre, todavía quiere que le ponga más azúcar. El primer ingrediente que dijiste de almidón de cazaba, ¿qué es? ¡Yuca, señores! Bueno, pues hoy vamos a hablar de las panquecas. Yo que sé cuántos mensajes me han dejado diciendo quiero panquecas, mis hijos quieren panquecas. Yo siempre defenderé el desayuno de huevos, bacon, aguacate, salmón, carne, cosas como la naturaleza las trae al mundo. Pero yo sé que a algunos de ustedes les gusta cambiar de vez en cuando y sé que se van a comer las panquecas de todas maneras, aunque yo les diga que no se las coman. Así que vamos a ver de qué manera podemos hacer unas panquecas como Dios manda, que se salven de la quema, porque la mayoría están hechas con harina, bueno, de esa de trigo que a la mayoría de personas le causa, a los niños incluyendo, le causa ese leaky gut, ese intestino permeable que luego los hace enfermar. También eleva el azúcar en sangre, cosa que tampoco es muy buena, y además, bueno, no quita el hambre. Eso de que un niño se come una panqueca por la mañana y esté muerto de hambre la criatura a las 11 de la mañana buscando por ahí qué comer, pues no es bueno. Entonces, le he traído aquí algunas harinas de las que probablemente usted encuentra en su supermercado. Una de estas, pues bueno, las de toda la vida. Esta es la de Aunt Jemima, que, o sea, la tía Jemima. La tía Jemima sabe Dios dónde está, pero yo no creo ni que exista. Lo que sí sé es que esto lleva un montón de cochinada ahí, aparte de la harina de trigo, que no es lo que usted le quiere meter a su cuerpo a primera hora del día. Lo único o lo que más tiene que cuidar usted es lo primero que le mete usted a su cuerpo. Imagínese cuando usted abre un ojo, pues lo primero que usted quiere es algo agradable. Si su pareja le da una bofetada nada más que abre un ojo, pues imagínese cómo empieza el día. Ya no que lo arregle. Pero uno necesita darle al cuerpo cosas buenas por la mañana, no una bofetada. Hay harinas por ahí que están así como en un paquete más, como más cuidado y más cosas. Y te dice aquí en los ingredientes que sí, en vez de harina de trigo, es harina 100% integral de trigo. Señores, aunque la mona se vista de seda, la mona se queda, dice el refrán. Aunque usted me vista el trigo de integral, no deja de ser trigo. No deja de tener la misma cantidad de gluten. Y este, por ejemplo, no deja de tener azúcar. Y además junta trigo con avena y con azúcar, los tres primeros ingredientes. ¿Y esto me lo quieren vender como saludable? Yo no me haría unas panquecas con eso. Esta, aunque este es el que hemos puesto aquí, para que vean cómo, bueno, es una harina normal y corriente. Esto lo mezcla uno con agua y a veces aquí probablemente te dirá que lo mezcles con huevo también. Aquí dice que le pongas el mix ese, un poquito de leche, un poquito de azúcar. Hijo de su madre, todavía quiere que le ponga más azúcar. Y que le pongas banana y que le pongas maple syrup. Bah, no vamos a hacer eso. Nosotros hemos buscado una harina, aquí dice paleo, porque quiere decir que es una harina, pues no libre de carbohidratos, pero sí libre de trigo. Entonces, esto probablemente va a ser mucho mejor que cualquiera de estas. Concretamente tiene harina de cazaba, perdón, almidón de cazaba, harina de coco, harina de almendra, huevos, como el, ¿cómo se llama? El leavening, en español, ¿cómo se llama esta vaina que se le echa al pan, hombre? Levadura, esa vaina. Sal y monk fruit, como edulcorante. Está bien, es una harina que, bueno, cuando la he comprado es porque era algo que ustedes pueden encontrar por ahí y que es algo menos malo que estas. Se llama dobladores de alcornoque. Y dice aquí que es aprobado por el hombre de las cavernas. Que siempre, hombre, no está de más que el hombre de las cavernas te apruebe las cosas que comes. No es por nada, pero sinceramente es algo que probablemente, además de gracioso, tiene sentido evolutivo. Entonces vamos a abrir esto y ustedes me estarán diciendo, ese primer ingrediente que dijiste de almidón de cazaba, ¿qué es? Espérenme, que les voy a enseñar lo que es el almidón de cazaba. Yuca, señores, yuca de toda la vida. Eso es lo que es la cazaba. Si ustedes agarran una yuca de esta, o un pedazo de yuca, y lo rayan. Espérenme, nosotros tenemos que tener aquí nuestras famosas tijeras, señores.
¿Qué pasa? No podía hacer el vídeo sin tijera. Imposible hacer un vídeo de cocina sin tijera. La gente que hace un vídeo de cocina sin tijera son unos irresponsables. Ahí, miren. Este no es el rallador ideal, pero bueno, si usted agarra una yuca y la raya, probablemente obtenga algo muy parecido a eso. Es harina, son carbohidratos, todo lo que usted quiera, pero desde luego es mejor que la de trigo. Pero insisto, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros tenemos nuestros dobladores de alcornoques. Vamos a ver cómo funciona esta. Y vamos a hacer unas panquecas con eso, pero ya ustedes no lo van a ver. Si ustedes quieren verlo, tienen que ir a Instagram. No sé cuándo van a ver este vídeo, pero vayan allí a mi Instagram o a Facebook y búsquenlo. Lo que yo quería que supieran es que se pueden hacer unas panquecas saludables si uno sabe qué tipo de harina usa. Use harina que no sean de trigo, que no sean de maíz y que sean probablemente una mezcla como esta de almendra, coco y alguna que otra más, que les dé un bajo índice glucémico y que al mezclarlo con huevo o con agua puedan hacerle esas panquecas a sus hijos, que les hagan poderlas mezclar con otros ingredientes. Pueden ponerle incluso bacon y otras cositas ahí a esa panqueca, jamoncito, queso, lo que ustedes quieran, o si quieren hacerlas dulces. Esto ya lleva su propio edulcorante. Créanme que con eso van a estar infinitamente mejor que con estas harinas de toda la vida, que lo único que van a hacer es darle más hambre y más problemas digestivos. Dios me los bendiga.